Gracias, Rey, por este tiempo que tú nos das. Gracias por la salud, gracias por la vida. Gracias por este nuevo despertar, Señor. Hoy nos levantamos hoy con muchas ganas, nos levantamos felices, gozosos, sabiendo que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Aquí están tus hijos, Señor, que desde muy temprano están aquí conectados para escuchar una palabra, para estar delante de ti, Señor. Aquellos que reconocen que lo más importante del día es ese tiempo a solas contigo, Señor. Aquellos que vienen, Señor, con la intención de recibir una instrucción de parte tuya. Aquellos, Señor, que reconocemos que aún necesitamos mucho de ti, que precisamos, Señor, de tu respaldo, de tu guía, de tu dirección, que tú nos sigas trazando ese camino por el cual debemos ir, Dios. Hemos decidido, Señor, seguir a Cristo y no importa lo que los demás digan, no importan los comentarios. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo no sé tú que estás aquí conmigo esta mañana, si estás de acuerdo conmigo. Y nos unimos en esta mañana, independiente de donde estamos, cada uno es de sus hogares, del lugar donde tú te encuentras, pero todos unidos diciendo, Señor, gracias, aquí estamos porque reconocemos que tú nos has dado la vida, reconocemos que tú nos has dado la salud, que hoy podemos respirar por nuestros propios medios, Señor, que tenemos nuestros órganos funcionando, Señor, nuestros ojos, nuestras manos, Señor, nuestros oídos, Padre amado, gracias porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, tú nos das un día más, una oportunidad más. Cada día es una bendición, cada día, Señor, es un motivo para decirte, Padre, gracias porque nos has dado la provisión hasta el día de hoy, nos has dado los recursos necesarios, nos has dado un techo, nos has dado una familia, Señor. Gracias por nuestros hijos, porque no aprovechamos este momento y si tú tienes hijos, porque no los presentamos en esta mañana delante de Dios y le decimos, Padre, aquí te presentamos a nuestros hijos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú los guardes hoy allá donde ellas se encuentran, donde ellos se encuentran, que la protección tuya, Señor, esté con ellos, que esté con ellas, Padre amado. Presentamos a nuestra familia, presentamos a nuestros nietos, si tú los tienes, preséntalos, presenta a tus padres, presenta a tu familia, que este sea el momento donde decimos, Señor, de una forma simbólica traemos al altar a nuestra familia y te pedimos perdón por si ellos han fallado, por si no están caminando de una forma correcta, Padre. Por favor, ten misericordia de ellos, Dios amado, que la cobertura, que la protección tuya esté con ellos en este día, Señor, que los chicos que ya están en sus actividades académicas, que tú los guardes, que tú los libres de todo virus, de toda bacteria, de todo lo que esté, Señor, aquí en este mundo, los amigos, Señor, que son mala influencia, que tú alejes a todo amigo extraño, Señor, a toda persona que quiera venir con malas intenciones sobre nuestros hijos, Padre amado. Oramos para que, por favor, amado Dios celestial, tú los guardes, los protejas, Señor. Hoy entregamos nuestra familia, entregamos nuestras vidas, Señor. Queremos consagrarnos este día para ti, que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, Señor, que todo acto, Señor, que nosotros hoy tengamos que realizar, siempre te tengamos en cuenta, Dios, que te glorifiquemos a través, Señor, de nuestras vidas, que cuando la gente vea nuestro proceder, nuestro actuar, Señor, puedan glorificarte a ti. Queremos ser, Señor, esos testimonios tuyos, esos embajadores tuyos, queremos ser esa sal, queremos ser esa luz en esta tierra, Padre amado. Ayúdanos, Señor, para comenzar esta jornada tomados de tu mano, haciendo las cosas de la mejor manera, Padre. Que cuando terminemos este día, Señor, cuando vayamos a descansar, podamos evaluar y podamos decir, hoy hemos crecido espiritualmente, hoy hemos avanzado, hemos aprendido, hemos superado retos, hemos superado pruebas, Señor, y que cuando podamos nosotros ya, cuando estemos terminando este día, podamos decir, Señor, gracias porque hoy ha sido un día de victoria. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor, creemos que hoy va a ser un día de bendición. Aquellos hermanos, Señor, aquellas personas que están con problemas, con dificultades, que tienen que tomar decisiones en este día, por favor, ilumínalos, guíalos, Señor, muéstrales el camino, Padre. Queremos todo hacerlo para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días a todos. Qué bueno, qué felicidad por estar un día más, una jornada más aquí, dándole gracias a Dios, comenzando el día de la mejor manera. Creo que no hay una mejor opción, no hay una mejor alternativa que comenzar el día dándole gracias a Dios, buscando de Él, buscando de su presencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden levantar su manito en esta mañana y decir, yo estoy de acuerdo que la mejor manera de comenzar el día es tomado de la mano de Dios? Y así comenzamos esta mañana, mis amados. Hoy hay un tema que Dios nos ha dado, es un tema muy especial. De cierta manera, toda la Escritura es una bendición para nosotros. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y le pedimos que nos dé la sabiduría, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue dejado para guiarnos a toda verdad.
Entonces nosotros caminamos en lo sobreseguro porque sabemos que Dios nos está formando. Por eso trabajamos sobre el tema general, viviendo por la palabra, porque eso es lo que queremos, adquirir cada día. Cada mañana cuando venimos y escuchamos un mensaje, lo que nosotros queremos es tomar los principios de Dios, los principios del reino, y comenzar a aplicarlos en nuestra vida para vivir conforme a la palabra. Seguramente que esto nos obligará a tener que dejar muchas actitudes, muchos comportamientos, muchas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios y comenzar a adoptar los principios de Dios para que podamos tener una vida de excelencia. Por eso fue el consejo que el Señor le dio a Josué en alguna oportunidad. Le dijo, nunca se aparte este libro de la ley, sino que medita en ello, ya es conforme a como está escrito. Y entonces todo lo que hagas prosperará. Ese es el gran principio del éxito, mis amados. Independiente y con respeto a lo que puedan enseñar las academias, las instituciones, las universidades y lo demás, pero nosotros tenemos en nuestras manos, a través de la palabra de Dios, tenemos todas las herramientas necesarias para ser personas exitosas en esta tierra. Pero lo más lindo es poder caminar conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios nos respalda. Y por eso hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Levanta conmigo tu mano derecha y diga estas palabras. Di, yo sé que Dios dispone todo lo que pasa en mi vida para mi bien. Hoy vamos a tocar el capítulo 39 del libro de Génesis para que por favor, si son tan amables, si tienes tu Biblia a tu mano, vamos a estudiar este pasaje que es un pasaje bastante interesante. En nuestro estudio de hoy vamos a reanudar, vamos a retomar nuevamente la historia de José. Recuerde que por un momento la habíamos dejado ahí, había quedado como un intervalo en este capítulo 38 que nos relataba esa historia sordida que tuvo este hombre llamado Judá, lo que él hizo, pero también fue algo bien bonito la experiencia, porque vimos el momento de quiebre de él, el momento donde él dice, wow, sí, yo estoy muy mal y ahí hay un cambio en la vida de él. Vimos el pasado, el presente y el futuro de lo que venía para este hombre. Un hombre que cambia, un hombre que Dios lo toca a través de una experiencia bastante dura, pero que en ese momento él reconoce que está mal delante de Dios. Y comenzamos a ver de ahí en adelante cómo su vida cambió y vimos algunos episodios de lo que iba a suceder, que lo vamos a estudiar más adelante también, cómo Judá se convierte en una persona tan importante hasta el punto que de la descendencia de Judá viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y hablábamos de eso, de lo hondo, de lo profundo del pecado. Dios lo saca para darle la sobreabundante gracia. Es lo mismo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, seguramente, que nos ha sacado de ese lodo cenagoso, ese pecado, esa vida que realmente no era agradable ante los ojos de Dios. Pero en lugar de condenarnos, en lugar de rechazarnos, el Señor nos da la sobreabundante bendición del Señor Jesucristo que limpia todos nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad. De eso se trató el capítulo 38 y ahora entramos a este capítulo 39 donde vamos a descubrir que José es un hombre completamente diferente a Judá, un hombre que se mantuvo en integridad, un hombre que a pesar de todas las pruebas, escúchenme por favor, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las vicisitudes, todos los inconvenientes que tuvo en su vida, es un hombre que se mantuvo en integridad. Y seguramente que de este personaje de José podemos aprender muchísimas cosas. Podemos tener muchísimas enseñanzas, podemos tener muchísimas instrucciones. Y esto es bien importante entender. Al parecer que en la vida del patriarca Jacob, que tenía sus 12 hijos, parece ser que él tuvo un trato siempre más preferente, más, digamos, de más privilegio con José y con Benjamín. No sé, al estudiar uno la palabra, uno podría darse cuenta que ellos estuvieron como muy cerca del papá y tuvo un trato muy bonito y parece que como que él hubiese dicho, estos son mis dos únicos hijos y los otros pues sí, pero realmente no me interesan mucho. Tal vez porque eran los hijos de su amada Raquel. Y eso pues ya sabemos que genera una cantidad de problemas y lo demás. Pero pues vamos a mirar un poco porque esa situación que se dio ahí de diferencia entre los hijos, ustedes ya saben que generó un odio, generó una especie como de hostilidad entre los hermanos, hasta el punto que José fue vendido como esclavo. Y en ese último episodio del capítulo 37 vimos que fue vendido en Egipto a un hombre llamado Potifar. Fue vendido a una tierra extraña, era un chico de tan solo unos 17 años y bueno, cuando uno ve la historia de José dice, bueno, ahora es un esclavo, está apartado de su papá, de su familia, seguramente que el panorama para él era un panorama bastante oscuro, un panorama bastante difícil a esa edad tan joven y la perspectiva que él podría tener de vida, pues realmente sus sueños y sus anhelos en algún momento posiblemente se fueron viendo frustrados.
seguramente no dice la escritura, pero su corazón en algún momento se desgarró y es normal, es un chico muy joven, lo han vendido de esa manera, él ha escuchado cómo sus hermanos han mercadeado con él, cómo han ofertado, cómo han hecho una transacción con él y seguramente se sintió como un objeto que fue vendido, ahora está en una tierra muy lejana, ahora él seguramente se preguntaba, pero es que yo no hice nada malo, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? Como muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué si hemos querido hacer las cosas como correctas? ¿Por qué si hemos querido obedecer a Dios y hemos dejado tantas cosas y que ya nuestra vida es cambiada a comparación de lo que éramos antes? ¿Por qué ahora que nosotros como que queremos caminar en obediencia a Dios, como que queremos alinearnos a los principios de Dios, por qué nos pasan estas circunstancias? ¿Por qué me sucede eso? Y uno podría al evaluar la vida de José hasta esta altura, decir, bueno, es un muchacho desafortunado, un muchacho que realmente le está yendo mal en la vida. Ahora está en Egipto, donde estaba con otras costumbres, gente pagana, gente idólatra. Bueno, una cantidad de cosas que uno se pone a mirar como en detalle, uno tendría que encontrar que son muchas cosas en contra de él. Pero lo que nosotros sabemos hoy en día, ya porque conocemos el final de la historia, pero tú como no conoces el final de tu historia, entonces tú estás viendo el presente, tú estás mirando el capítulo de hoy en tu vida. Si tú supieses a certeza lo que va a pasar a futuro, tal vez no estarías tan preocupado, tan angustiado. Pero hoy estás pasando posiblemente por un problema, por una dificultad. Pero hay un principio que quiero que por favor tengamos en cuenta y es que todo lo que pasa en nuestras vidas sucede con un propósito. Hoy el título que hemos colocado a esta enseñanza precisamente es eso, que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Y hay muchas de esas cosas que nosotros no entendemos. Muchas de las circunstancias que estamos pasando nosotros que nos resultan muy difíciles comprender, que nos resultan muy difíciles entender con nuestra lógica, pero que nosotros cuando vamos conociendo a profundidad las cosas de Dios, cuando vamos estudiando la palabra, y por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque cuando uno escucha una historia como la que estamos escuchando de un chico como José, de una persona que caminó en integridad, pero que pasó por momentos difíciles, y uno dice, bueno, pero el final de él fue un final exitoso, un final de bendición. Entonces se llena uno de fe y dice, bueno, el mismo Dios que tuvo José es el mismo Dios que yo tengo. Y Dios puede obrar, recuerde que Dios obra de maneras diferentes. Dios no hace las cosas en serie. No, Dios trabaja puntualmente con cada persona, pero nos asiste la esperanza, nos llenamos de fe diciendo, bueno, es el mismo Dios y Dios no cambia. Si bien es cierto, cambian las personas, si bien es cierto, cambian las circunstancias, pero nuestro Dios se mantiene ahí. Una de las cosas importantes que yo veo en la vida de este joven o este hombre José es lo siguiente, es que Dios le habló a Abraham, Dios se le presentó a Abraham, Dios se le presentó a Isaac y Dios se le presentó a Jacob. Pero no veo en la historia de José que Dios se le hubiese presentado a él. No vemos que Dios le haya hablado de una forma literal como le habló tal vez a sus antepasados. Pero independiente que no le haya hablado, que no se le haya manifestado y que no se le haya revelado personalmente, lo que sí podemos ver es que en la historia de José, Dios en todo momento reveló su propósito a su vida. Y eso mismo nos sucede a nosotros, mis amados. Pueda que nosotros no hayamos visto a Dios de una forma literal, ni que tú hayas dicho, Dios me habló esta mañana, anoche Dios me dio una visión, y pueda que de esa manera Dios en este momento no nos hable. Pero a través de la escritura Dios nos habla, y a través de la escritura Dios revela el propósito de Él para nosotros, para nuestra vida. Y eso fue lo mismo que le sucedió a él. Él vivió una vida que fue una vida completamente tomado de la mano de Dios. Un hombre que caminó siempre ahí firme. Ahora, entendamos lo siguiente, porque a veces nosotros sacamos una cantidad de excusas. Este joven se mantuvo firme con las cosas de Dios. A pesar de que estaba en una posición difícil, en una tierra que era completamente pagana. Pero independiente de la contaminación exterior que él tenía, él siempre se mantuvo firme con Dios. Y esto porque nosotros muchas veces decimos, no, yo sí quiero servirle a Dios, yo sí quiero agradarle a Dios, pero es que mi familia, pero es que el trabajo, pero es que mis compañeros, es que es muy difícil. Y aquí vamos a ver la historia, que ustedes también ya la conocen seguramente, de un joven que siempre se mantuvo ahí, firme con Dios, independiente de toda la cantidad, toda la ráfaga de tentaciones y lo demás, siempre se mantuvo ahí. Pero también encontramos a un joven que estuvo caminando en la dirección de Dios en todo momento. Dios estuvo con él porque él estuvo con Dios. Y hubo una relación muy bonita con Dios.
Entonces, como él tenía una relación tan bonita, Dios era el que le estaba guiando. Y podemos encontrar en la vida de este joven, de este hombre llamado José, que la dirección de Dios siempre estuvo sobre su vida. Y esto nos ayuda a nosotros para entender que Dios sí puede estar bajo el control nuestro, que Dios quiere que nosotros entreguemos todas las áreas de nuestra vida, todos los departamentos de nuestra vida, y que le digamos: Señor, nosotros queremos que así como tú lo hiciste con José, así como vamos a estar estudiando la historia de José, Señor, tú lo hagas con nosotros. Ya no queremos hacer las cosas a nuestra manera. No queremos nosotros tomar decisiones como tan apresuradas. Señor, por favor, guíanos. Que seas tú quien tomes dirección en nuestra vida. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos pueden decir: yo quiero que Dios comience a tomar la dirección de mi vida? Porque hasta ahora tal vez yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que hago las cosas a mi manera y no tengo en cuenta a Dios. Pero yo quiero que Dios sea el que tome el control de nuestra vida. José es uno de los personajes que uno encuentra del Antiguo Testamento que hace viva aquella promesa que Dios nos dejó a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde la escritura dice que sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, todas las cosas ayudan para bien. Noten esto, que cuando una persona ama verdaderamente a Dios, todo lo que sucede coopera, contribuye, ayuda para que al final nos vaya bien. Y esto es para aquellos que son llamados conforme a su propósito, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados, si tú sabes que Dios te llamó, si tú sabes que Dios tiene un propósito en tu vida, entonces no te angusties más de la cuenta. Entonces no te salgas de tus cabales, no te desesperes, porque debes entender en esta mañana que esa circunstancia que hoy estás viviendo, que seguramente cada uno de una forma particular la está viviendo, entendemos el principio, y es que todo eso contribuye, todo esto coopera para nuestro bien. José es el mismo que expresó en su propio lenguaje, en sus propias palabras, sin conocer este pasaje de la Biblia seguramente, pero conociendo al Dios de la Biblia. Él expresó estas palabras al final, cuando por ahí en Génesis capítulo 50, a la altura del verso 20, él expresó esas palabras cuando los hermanos dijeron: no, José, perdónenos, discúlpenos, de verdad nosotros hicimos tanto daño con usted, José. Yo sé que usted nos va a guardar resentimiento, yo sé que usted nos odia, yo sé, José, y usted tiene toda la razón para tener ese pensamiento, esos sentimientos contra nosotros, porque realmente nosotros te hicimos mucho daño, José. Y José, un hombre con un corazón limpio, un corazón tranquilo, un corazón descansado en Dios, un hombre que sabía que todo eso que había pasado en todo lo que había sucedido en su vida, porque cuando hablamos de Génesis 50 ya es acabando el libro de Génesis, ya ha pasado por muchas experiencias. Él concluye unas palabras que son bien bonitas. Dice: vosotros pensasteis hacerme mal a mí. Ustedes creyeron que eso que estaban haciendo en mi contra me iba a afectar, me iba a perjudicar. Pero Dios le dice a los hermanos, pero Dios, quiero decirles que Dios tomó todas esas circunstancias para mi bien. Así que no se preocupen, no se afanen, porque Dios todo eso que hizo precisamente era para preservar la vida de ustedes. Precisamente era para que yo pudiese ayudar a mucha gente como los estoy ayudando en este momento. Si ustedes no me hubieran vendido, yo no hubiera llegado a Egipto. Si yo no hubiera llegado a Egipto, tal vez nos hubiéramos muerto de hambre. Si yo no hubiera llegado a Egipto y no hubiese pasado lo que pasó en mi vida y estuve en la cárcel y demás, Dios permitió todo eso. Dios, que es un ajedrecista perfecto, tiene cada jugada de nuestra vida, tiene el tablero de nuestra vida, y cada jugada que el Señor permite en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Entonces él, en lugar de llenarse de resentimiento, de amargura, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando alguien nos hace algo o cuando pasamos una circunstancia adversa y entonces renegamos y: Dios, pero ¿por qué? Dios, pero no me parece justo, a mí no me parece esto, pero usted ¿por qué me hace esto? Y me voy a vengar y voy a actuar. No, mis amados, más bien estemos más tranquilos, descansemos en Dios y entendamos que todas las cosas adversas, que para nuestro concepto es adverso, que para nuestro concepto es negativo, Dios lo toma para nuestro bien. Así que descansemos en eso. Entendamos que Dios hace un proceso y muchas veces nos disciplina el Señor. Pero como dice la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe como hijo. Entonces entiende que si estás en una disciplina y que has pasado por un proceso y que ese proceso es doloroso y estás viviendo las consecuencias de todo eso, de esas malas decisiones que tomaste, y tú entiendes que hoy Dios te está disciplinando, primero debes estar tranquilo. Porque si tú sabes que Dios te está disciplinando, entonces vas a entender que eres un hijo de Él. Lo más delicado y lo más triste sería que hubiésemos hecho lo que hicimos
todos los pecados y todo, y que no hubiese pasado nada en nuestra vida y que Dios no nos disciplinara. Si tú has hecho una cantidad de cosas y Dios no te ha disciplinado, ahí sí preocúpate, porque si Dios no te disciplina es porque Dios no te ve como hijo, y si Dios no te ve como hijo, estás perdido. Pero si tú sabes que Dios te está disciplinando y que eso que estás viviendo hoy en día, que esa situación difícil que estás atravesando hoy, pero tú sabes, dices, bueno, yo sé que esto que estoy viviendo es porque yo cometí los errores, pero yo sé que Dios me está disciplinando. Entonces, en medio de esa angustia, en medio de esa situación difícil, dale gracias a Dios y dile, Señor, gracias, porque sé que soy tu hijo, porque tú me estás disciplinando. Y en ese sentido, entonces nosotros vamos a entender mucho más las cosas. Vamos a estar mucho más tranquilos, porque nada sucede en nuestra vida sin el permiso de Dios. Y esto es bien importante que tú lo tengas claro. Que Dios es el Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas, y absolutamente nada de lo que pase en tu vida o en mi vida, Dios lo permite sin un propósito. Por eso es que Dios dispone, diga conmigo, Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Eso es importante que tú lo tengas claro. Así que hoy descansamos en el Señor, incluso en aquellos momentos de las tragedias, de las angustias, de los sufrimientos. Todo esto nos ayuda para nuestro bien. Todo esto es para su gloria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, importante también tener en cuenta, y es que no hay absolutamente nada donde el enemigo pueda entrar sin que Dios le conceda permiso. Es decir, que Dios ha colocado para sus hijos una especie como de una barrera de protección. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos caminar cada día completamente seguros que estamos bajo la protección de Él, que estamos bajo las alas protectoras de Él, que Dios alrededor de sus hijos coloca una protección. Y no hay, escúcheme lo que te quiero decir, y no hay absolutamente nada ni nadie que pueda cruzar sin el permiso de Dios. Y eso nos da seguridad. Eso nos da tranquilidad. Uno de los personajes que nosotros encontramos en la Biblia, que es un muy buen ejemplo de esto que estamos trayendo hoy a colación, es Job, el patriarca Job. Y en su libro de Job, capítulo 1, versículo 10, nos muestra cuando Satanás va a hablar con él. Y entonces le dice, ¿no has hecho tú una barrera, una valla, una protección alrededor de él y de su casa y de todo lo que tienen y de todos los lados? Has bendecido el trabajo de sus manos. Y escuche lo que dice, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Es decir, escúcheme que aún el mismo enemigo, aún el mismo Satanás reconoce, él sabe. Hay cosas que él sabe que nosotros ni siquiera sabemos, pero que hoy Dios las está revelando. Satanás sabe que cuando hay un hijo de Dios y que Dios lo está guardando, lo está protegiendo, él no puede hacer absolutamente nada. Y eso nos tiene que dar una seguridad. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que comenzar cada día, tenemos que estar completamente seguros que como hijos de Dios estamos protegidos. Y Satanás lo sabe, que con un hijo de Dios no se puede meter, él no puede pasar allá. Él mismo se lo está diciendo acá. Él sabe que Dios es el que ha hecho una valla de protección y que Él protege a sus bienes, protege su casa, que protege sus hijos. Y Satanás reconoce que Dios es el que lo ha bendecido en su trabajo. Entonces, cuando tú eres bendecido, cuando la mano de Dios está contigo y estás bendecido, tú tienes que decir, Señor, gracias, porque yo reconozco que la bendición que tengo es porque tú me la has dado. Ayúdame a ser fiel, ayúdame a reconocer que todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado. Eso lo sabe el enemigo. Pero muchas veces nosotros ni siquiera somos agradecidos con Dios, ni siquiera reconocemos eso. Que todo lo que está en nuestras manos, que las posesiones que nosotros tenemos, y que así como pasó con Job, dice, todo lo que tú le has dado, las posesiones, lo que él tiene es porque tú le has dado. Y esto es bien interesante. Ahí en ese encuentro nosotros vemos que Satanás le pide que le permita pasar por esa barrera. Que a ver si Dios le concede. Y esto entonces nos da una seguridad a nosotros. Que Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y Dios le permite que lo pruebe. Está bien, pruébalo. Y esas pruebas que pasa Job en su momento es porque Dios le ha permitido. Porque si Dios no le permitiese, entonces Satanás estaba limitado. Satanás puede tener mucho poder, puede tener mucho dominio y lo demás. Pero él sabe que no puede hacer nada sin el permiso del Dios soberano, sin aquel Dios que todo lo puede, aquel Dios que tiene el control de todas las cosas.
Por lo tanto, mis amados, debemos estar tranquilos y seguros y comenzar este día con esa confianza, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios cuida a nuestra familia. Por eso tenemos que levantar una barrera de protección a través de la oración, a través de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, para que ellos tengan como ese blindaje, esa protección. Por eso es que esa es una labor que estamos tratando de ir sembrando los días lunes. Este primer día de la semana, sembrar los principios para que nuestra familia esté protegida, para que este principio se haga una realidad en la vida de ellos. Pero vamos al estudio del día de hoy, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 1 al 6. Vamos a mirar ese párrafo y vamos a anotar, hay algo bien interesante, y es cómo Dios coloca a José en una posición. Ya está como esclavo. Ya un hombre llamado Potifar lo ha comprado. Ya está en la propiedad de Potifar. Ya está comenzando a laborar, comenzando a trabajar, a desempeñar ese nuevo oficio como esclavo. No nos olvidemos de que es un esclavo, pero que Dios, en medio de su situación adversa, Dios lo bendice. Dice la escritura, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, resáltelo por favor. Mas Jehová estaba con José. Esa es la seguridad. Ahí está la clave, ahí está el secreto para la bendición en nuestras vidas. Que Dios esté con nosotros. Por eso, como el Señor Jesucristo un día lo dijo, apartados de Él nada podemos hacer. Pero si estamos con el Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Noten que la gente, aún los inconversos, se van a dar cuenta que cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, cuando Dios está con nosotros, Dios nos prospera y Dios nos bendice. Pero no solamente eso, noten lo siguiente, que donde nosotros vamos hay bendición. Y este hombre Potifar se dio cuenta que su casa ahora estaba siendo más bendecida, que todo lo que estaba pasando en la casa les iba mucho mejor a causa de ese José, porque Dios estaba con José. Y dice la escritura que hacía yo José gracia en los ojos y le servía, en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Fíjese cómo fue ascendiendo. No fue en las fuerzas del hombre, no fue en influencia ni lo demás que José fue ascendiendo, sino fue la gracia de Dios en la vida de José. Un secreto tremendo para nuestra vida en esta mañana. Porque a veces nosotros queremos salir adelante en nuestras fuerzas, mirando a ver qué influencias, qué contactos, a ver con quién hablo, a ver cómo hago para salir adelante en mis fuerzas, y remamos toda la vida y terminamos cansados. Entonces dejamos a Dios a un lado y no, es que es mi carrera, es mi plata, es mis posesiones, yo tengo que salir adelante como sea, y dejamos a Dios, cometiendo ese gran error, dejando a Dios a un lado y queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y terminamos cansados, fatigados, oprimidos y hasta exprimidos y sin resultados. ¿Por qué no tomamos este principio que Dios nos enseña en esta mañana, que nos muestra que José estaba con Dios y que Dios estaba con él? Y como Dios estaba con él, Dios le daba gracia y todo lo que hacía era prosperado, porque caminaba de acuerdo a la obediencia a Dios. Este es un principio tremendo. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que Jehová lo protege. Versículo 4, noten. Hacía yo José gracia en los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, noten, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. ¿Sí notan eso? Que Dios está ahí. Y este hombre dice, no, el mejor negocio que hice en mi vida fue haber comprado a ese José como esclavo. Ese José es una bendición para mi vida. Qué bonito que los jefes, si tú eres un empleado, digan, lo mejor que pude haber hecho fue haber contratado a este empleado. Es que es una bendición tremenda. Qué bueno que tu esposo diga, lo mejor que yo pude haber hecho fue haberme casado con esta mujer. Es una bendición. Qué lindo que tu esposa diga, lo mejor que me pasó en mi vida es haberme casado con este hombre. Es una bendición. Qué lindo, mis amados. Qué lindo que los vecinos digan, lo mejor que pudo pasar en este vecindario, en este conjunto, en este barrio, es que este vecino hubiese llegado. Es una bendición. Qué bueno que nosotros donde vayamos seamos una bendición. Qué bueno que uno como pastor diga, esta familia que llegó es una bendición, y que tú digas, yo soy una bendición donde voy.
Que nosotros nos convirtamos en esa bendición, que de hecho, si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, donde vayamos, aquí está el secreto, donde vayamos somos una bendición. Y esto estaba sucediendo. Él reconocía que la bendición de Jehová estaba sobre su casa por causa de ese hombre, por causa de esa buena decisión que tuvo en aquel momento de comprar a ese hombre como esclavo. Dice, y estaba sobre todo lo que tenía en casa como en el campo. Absolutamente le entregó todo. José, de aquí en adelante usted va a ser el mayordomo, usted me va a manejar absolutamente todas las cosas. Eso se llama confianza, eso se llama la gracia de Dios. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. A partir de ese momento, yo aquí ya la hice. Yo simplemente me preocupo de comer. Yo llego y seguramente que este hombre llegaba a la casa, sí, ya está el almuerzo, está todo organizado. Tal cosa, no se preocupe que ya tenemos todo organizado. Y este hombre dijo, no, pues excelente. Ahora lo único que yo tengo que hacer es dedicarme a mi trabajo, allá a servirle allá a Faraón donde yo trabajo, porque el resto yo no tengo ningún problema con mis propiedades, con mi casa. Yo estoy completamente tranquilo. Y le dio paz, le dio tranquilidad, porque era una bendición. Qué bueno, mis amados, que nosotros nos convirtamos en esa bendición donde vayamos. Y no que digan, no, es que este cristiano que yo contraté en esta empresa, no, es que no, eso ha sido un problema tremendo y es que cristiano. Que no dice que nuestros familiares, nuestros seres que digan, no, mire el cristiano, no, es que mire todos los problemas, mire los conflictos donde está, es el más chismoso de la familia, es el más metido en todas las cosas, es la persona más irrespetuosa, y que la gente, en lugar de que nosotros seamos una bendición, nos diga, no venga acá, por favor, que es que cuando usted viene aquí genera problemas, genera conflictos. Al contrario, que la gente quiera estar con nosotros porque reconocen que Dios está con nosotros y donde vayamos es una bendición. Que cuando nosotros hablemos con alguien, digan, no, síganos hablando, esté con nosotros, que tengamos un tiempo y que podamos tener buenas conversaciones y que la gente diga, uy, es una bendición cuando yo hablo con fulano de tal porque bendice mi vida con lo que habla, con su experiencia, con su testimonio. Y no que la gente diga, no, va a llamar fulano de tal y que como que no quieran estar con nosotros. Al contrario, mis amados, que seamos una bendición. Y dice la escritura, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y es hermoso. Fíjese cómo Dios, en medio de las circunstancias, cuando Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, en medio de esa circunstancia adversa, que era un esclavo y lo demás, porque eso aún sigue siendo un esclavo, pero a pesar de esas situaciones adversas, a pesar de esa condición que era una condición, digamos, desfavorable, a pesar de esa condición, Dios lo bendijo. Y se convirtió José como en un premio. Y entonces imagine que los demás dirán, no, yo quisiera tener un hebreo como ese, yo quisiera tener un hombre como ese. Potifar, de verdad que usted sí se ganó la lotería con ese hombre. ¿Qué premio mayor te sacaste? Y eso es bonito, mis amados, que nosotros donde vayamos seamos de bendición. Y el Señor estaba con él. Ahí está el gran secreto. Que nuestros hogares sean hogares de bendición. Que tú, a manera personal, tú y yo nos convirtamos en la mayor bendición de nuestra familia. Que tú seas una bendición con tus hijos, que tú seas una bendición con tu esposa, con tu esposo, que tú seas una bendición con tus padres, que tus padres puedan decir, wow, mi hijo es una bendición, mi hijo el que es cristiano es excelente, es una bendición. Que nosotros nos convirtamos en esas personas que realmente seamos esa luz que irradiemos, que seamos ese olor fragante a Dios, que diga, wow, llegó mi hijo que es cristiano, llegó fulano de tal, llegó el empleado que es cristiano, uy, es una bendición, ya el ambiente cambia, la atmósfera cambia. Hasta aquí podríamos decir que es como una historia, es como una fábula, es como algo que es una maravilla. Dice, oh, qué bueno. Entonces uno podría pensar, no, pues el final es un final feliz, ¿cierto? Uno podría decir, no, pues todo está saliendo muy bien, está Dios con él, todo sale, seguramente el ganado comenzó a crecer, seguramente todas las cosas comenzaron a tener resultados, y seguramente José en su momento, y a pesar de su condición, dijo, yo estoy bien, yo soy mano derecha aquí de Potifar, y tiene toda la confianza en mí, y aparentemente uno podría decir, esa es una historia feliz, y el final va a ser feliz. Pero como es la vida real, uno tiene que darse cuenta y tiene que como que bajarse un poquitico y aplomarnos, entender que estamos en un mundo, entender que uno quisiera que eso fuera algo permanente, pero estamos en un momento, estamos en un mundo caído, desordenado, donde hay tentaciones, donde tenemos que enfrentar muchas preocupaciones, donde tenemos que enfrentar muchísimos problemas de este mundo, y esto mismo le iba a suceder a José, así como también te sucede a ti, como me sucede a mí. Pero fijémonos algo que es bien importante. Una de las cosas que me llama mucho la atención, que me parece tremenda, es la eficacia del servicio de este hombre, que también nos enseña un principio tremendo,
que todo lo que nosotros hagamos, mis amados, lo hagamos con la mayor excelencia, por humilde que sea el trabajo. Así sea para hacer el almuerzo, así sea para preparar el arroz. Hagámoslo todo con la mayor excelencia. Yo creo que todo lo que José hacía, siempre lo hacía pensando que era como para el Señor. Esto es como para Dios, independiente que esté Potifar o no, yo hago estas cosas con excelencia. Mantenía esa casa seguramente organizada, todo lo hacía con la mayor excelencia. Todo organizado, todo puesto en su lugar. Porque era un hombre responsable, porque él dice, yo tengo una posición de confianza y yo no quiero defraudar para nada, yo quiero ocuparme de todo lo que haya que hacer en la casa, que mi amo esté tranquilo y que esté feliz y que esté satisfecho de esa decisión que tomó. Y entonces seguramente eso hizo que la integridad de José le ayudase para que este hombre estuviera tranquilo. Y esto es bien importante y es un punto que tenemos que tener en cuenta. Manejar siempre la integridad, que seamos íntegros, que seamos de una sola pieza, que seamos personas confiables, que nuestro sí siempre sea sí, que nuestro no sea no, que nosotros seamos las personas donde la gente pueda depositar su confianza, que si nos cuentan algo a nosotros podamos mantener eso en la mayor prudencia y que podamos dar el consejo acertado de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros podamos ser personas que la gente quiera estar con nosotros, que la gente verdaderamente nos busque y nos convirtamos como una especie de imán, que la gente quiere estar con nosotros porque somos una bendición. Fíjense que este hombre lo único que tenía que preocuparse era sentarse en la mesa y que lo atendieran porque todo estaba organizado, todo estaba como un relojito, todo estaba funcionando perfectamente. Pero sabemos, ya les he dicho que no iba a ser siempre así, porque ustedes conocen que José fue tentado por la esposa de este hombre, por la mujer de Potifar. Y Potifar, que había confiado en todo el funcionamiento de toda su casa, que había entregado absolutamente todo, también seguramente él estaba muy tranquilo. O sea, yo no tengo problema con este joven, dejarlo ahí con mi esposa. Entre otras dice la escritura y agrega hay algo importante, que era joven y que era buen semblante y que era muy, muy parecido. Parece que era un hombre bien simpático, un hombre joven, robusto, fuerte, dinámico. La esposa, porque pues era la costumbre de esa época, Potifar podría haber sido mucho más mayor que, perdone la palabra, mucho mayor que la mujer. Seguramente la mujer era joven y él era mayor. Y claro, esta mujer cuando ve llegar a la casa este jovencito, pues se le iluminaron los ojitos y de wow, este es un joven atractivo, un joven. Y pues como este hombre por su ocupación seguramente tenía que estar muchísimo tiempo por fuera, entonces pues ahí hubo una tentación fuerte. Y bueno, vamos a mirar cómo reaccionó esto. Versículo 7 en adelante. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, note, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría, dice lo que dice, contra Dios? Fíjense que ni siquiera dice contra su esposo, no, contra Dios. O sea, es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que sabe que independiente que lo vean o no lo vean, que lo descubran o no lo descubran, él tiene que mantenerse en integridad con Dios. Y eso es una persona que camina ahí. Una integridad, noten esto, una integridad puesta a prueba. Y ahí está la situación. Versículo 10. Hablando de ella, José cada día, o sea, no fue un solo momento que, oye, de vez en cuando, no, cada día, parece que esta mujer está hostigando todo el tiempo ahí, una presión impresionante contra este jovencito, todos los días, ¿qué hubo? No, por favor, señora, disculpen, pero yo estoy trabajando, ocúpese de sus cosas, yo estoy ocupado en mis cosas, por favor, pero José, venga, ay, no sea bobito, miren, ahí está ahí, tranquilo que mi esposo se demora, usted sabe que él salió, no, es que no es por su esposo, es que es con Dios, por favor, no, y seguramente dice cada día. Y escuche lo que dice la palabra. Y no escuchaba él para acostarse al lado de ella para estar con ella. O sea, fueron muchas veces. O sea, no fue una sola vez que lo tentó ya. No, fueron muchas veces. Estuvo ahí. A ver en qué momento este joven caía. Una integridad como puesta ahí a prueba a fuego. Todo el tiempo ahí. A ver qué hacía. Cuando nosotros observamos a este joven, debemos considerar que todo lo que él estaba haciendo, que todo lo que él hacía, todo lo hacía un servicio como para Dios. Y esto es muy importante. Y esto lo mantuvo en esa integridad. Ahora, entendamos lo siguiente. Que estaba en Egipto, como les dije anteriormente. Que era un país que estaba inmerso en idolatría, así como en Babilonia.
una tierra donde estaba dominado por tanta idolatría, por tantas cosas perversas. Pero en medio de esa presión, como les dije anteriormente, en medio de todo eso, él mantuvo su nivel moral. Diga conmigo, nivel moral. Él mantuvo su testimonio. Él se mantuvo íntegro. Él se mantuvo ahí firme, porque sabía que tenía al Dios vivo y verdadero. Y como es un Dios vivo, sabe que lo estaba viendo. Y él se mantuvo ahí. Y su respuesta a aquella mujer fue lo que tal vez la enervó y dijo, no, ¿qué pasa? Este era un joven que conocía. Dice, es que usted es casada, usted tiene su esposo. Yo no me puedo meter con usted, por favor, entienda. Usted es una mujer casada. Y su esposo ha puesto todo en mis manos. Él me ha dado toda la confianza. Yo no lo puedo defraudar a él. Y sobre todo, yo no puedo defraudar al Dios de los cielos. ¿Cómo voy a pecar de esa manera tan grande? Por favor, no me moleste. Haga sus cosas, señora. Discúlpeme. Pero es que yo no puedo ceder a eso. Fueron muchas cosas. Hasta que un día, entonces esta mujer dice, pues yo no puedo permitir eso. No puedo que se burle. O sea, ¿cómo me va a despreciar de esa manera? Y dice el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de su casa allí. Versículo 12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y note lo que dice, huyó y salió. Dijo, no, señora, qué pena. Y dejó ahí, lo cogió ahí seguramente a la mala a forzarlo y se quedó con parte de la ropa. Y cuando vio ella, dice el versículo 13, que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, mira, aquí está su ropa, y huyó y salió. Versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Mira, aquí está la ropa. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. La relación de Potifar con su mujer seguramente no era una relación buena. Y lo podemos deducir porque si hubiese sido una buena relación, esta mujer hubiera respetado a su esposo. Independiente que estuviera o no en casa, lo hubiera respetado, hubiera estado siempre en su posición. Parece que no estaba satisfecha. Seguramente había muchas cosas al interior, en lo íntimo de ellos, que no funcionaban. Y me atrevo a decir eso, que posiblemente muchas veces esta mujer fue infiel. Lo que pasa es que todo lo cubrió y no hubo nada. Pero en esta oportunidad no era igual, porque este hombre había rehusado de ella. Este hombre había hecho cosas que los demás tal vez no habían hecho. Tal vez los demás dijeron, no, pues es que es mi señora y hay que hacer caso. Y bueno, pues sí, señora. Y no se preocupe que eso va a quedar entre nosotros, nadie se va a enterar, no va a pasar absolutamente nada. Pero en este caso era diferente. Este caso era diferente porque se había encontrado con un joven que era íntegro. Un joven que estaba ahí tomadito de la mano de Dios. Un joven que quería caminar de una forma íntegra, independiente de lo que los demás dijesen. Y a costa de todo, porque fíjese lo que pasó aquí, porque estaba ya viviendo una situación de una difamación que estaban haciendo él. Su honra estaba quedando en el piso. Ustedes que conocen la historia, ustedes saben lo que sucedió en ese momento, que llega su esposo enojado, que le creyó completamente la historia a su esposa, se encolerizó y dijo, no puede ser posible. Pero es que yo también conozco mi mujer como es, y para evitarnos tantos problemas, más bien llevémoslo a la cárcel a este joven. Tal vez era la solución más conveniente que él encontró en ese momento. Llevémoslo para la cárcel y ya nos olvidamos de este asunto y ya no pasó nada. Posiblemente ella muchas veces se le falló al esposo, pero que creyeron que al meterlo a la cárcel ya solucionaba eso. Y solamente como con José no tuvo éxito, entonces lo culpó falsamente. Y ustedes saben todo lo que pasó.
Y aquí uno puede decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Estamos hablando de un joven íntegro, un joven que está haciendo las cosas correctas. Ahora mire lo que le pasa, ahora se va para la cárcel. ¿Dónde estaba Dios? A ver, ¿por qué Dios sí dice que estaba con él? ¿Por qué permitió esa serie de cosas? ¿Por qué pasaron tantas circunstancias? Pero recuerda el título del mensaje de esta mañana, que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Y que dentro del plan de Dios, aunque tal vez José, bueno, y aquí yo no sé qué pasó, pero bueno, Dios, como yo sé que tú eres el que guía en mi camino, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. Estando en la cárcel, mire lo que sucede cuando él es puesto ahí en prisión. Versículo 20 en adelante. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, por favor. Pero Jehová estaba con José, aún en la cárcel. Diga conmigo, Dios estaba con él. En esos momentos de adversidad, en esos momentos difíciles, esos momentos que no entendemos qué es lo que está pasando en nuestra vida, yo quiero decirles, Dios está con nosotros. Cuando tú dices, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Mire cómo está en mi casa, mire cómo está la relación con mi familia, mire, Señor, lo que está pasando en la parte financiera, mire, Señor. Y yo quiero decirles, no te preocupes, que Dios está contigo aún en esos momentos aparentemente difíciles, momentos complejos, pero Dios estaba con él. Y escuche lo que dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Noten eso, que aún en la cárcel Dios le dio gracia. No importa la condición en la que estemos, no importa por lo pequeño que tú hayas comenzado, no importa qué tan, digamos, tú te sientas en desventaja de muchas personas, pero si Dios está contigo, si la gracia de Dios está contigo, tenlo por seguro que hay una bendición grande. Pueda que tú te sientas sola en este momento. Pueda que tú te sientas solo, te sientas abandonado. Pero quiero decirte, tú y Dios son mayoría. Y si tú te tomas fuerte de la mano de Dios, y si tú confías verdaderamente en Dios, y si tú te apoyas en Él, tenlo por seguro que Dios va a extender su gracia y ante los ojos de los demás van a notar que tú eres diferente. Si tú te quebraste y estás en nada y dices, pero yo no tengo nada y no sé cómo hacer, no te preocupes. Arranca con lo que tienes. Tómate de la mano de Dios y te vas a dar cuenta que eso va a ser lo suficiente. Noten lo que sigue diciendo versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Noten, al igual que con Potifar, o sea, llegó José a la prisión y fue un orden completo. Y comenzó a organizar las cosas. Era tanto que aún este carcelero ya se cruzaba y decía, no, yo dejo que José organice todo porque José maneja, esta cárcel la está manejando de una manera impresionante. Note el versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Oh, tremendo! Tremendo, entender y llegar a ese punto, a ese nivel, donde nosotros verdaderamente estamos tomados de la mano de Dios, donde Dios tiene el control de nuestra vida. Y escuche lo que dice, lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Quién es verdaderamente el que nos prospera? ¿Quién es el que verdaderamente nos saca adelante? ¿Quién es el que verdaderamente nos bendice? Diga conmigo, Dios. Este es un principio tremendo, mis amados. Esta es una verdad que está escrita aquí en la palabra y que Dios te ha traído en esta mañana para que tú lo escuches, porque seguramente Dios tiene un propósito con esta palabra para tu vida, para que de una vez por todas aprendamos a confiar en Dios y entendamos que cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, por más adversa que aparentemente, entre comillas, sea la situación, Dios nos saca adelante, Dios nos prospera. Por lo que hemos podido entonces apreciar hasta aquí, José era un joven realmente que había pasado por circunstancias desafortunadas, pero tenía la bendición más grande. Y es que la bendición más grande era tener a Dios de su parte. Y eso era suficiente. Había pasado, si uno se pone a hacer una recopilación de todo lo que había sucedido con este joven, si hacemos un breve repaso de la vida de este joven, para los ojos de muchos sería una vida muy desafortunada, porque era un joven que era querido en su casa, era el más favorito de su padre, distinguido hasta el punto que le colocaba una túnica diferente, una túnica de diversos colores. Tenía una situación de privilegio, pero después cambia su vida. Él metió una cisterna. Después le arrancan la túnica, eso que lo distinguía, lo arrojan a ese pozo, a esa cisterna, luego lo venden y él escucha cómo le ponen precio. Y dicen, no, este joven va a los 17 años a ser un esclavo, noches llorando, noches enteras con dolor, ya no tenía su familia. Un hombre que tal vez pasó por situaciones muy difíciles. Luego entra a trabajar y dice, bueno, ya como que la situación está cambiando ya con Potifar y comienza a ascender hasta convertirse en el mayordomo. Y luego viene otra caída y ahora entonces lo difaman y va a la cárcel. Ahora está en la cárcel.
Pero este hombre tenía una sensibilidad, que es donde quiero yo terminar en esta mañana. Este hombre, a pesar de todo lo que estaba pasando, escúcheme, a pesar de todas las circunstancias, él tenía algo muy seguro, y es que él estaba de la mano de Dios. Él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Él sabía que Dios no lo iba a dejar, y que eso que estaba pasando en su momento era algo circunstancial, que era algo momentáneo, que era algo pasajero, pero que al final Dios iba a hacer algo. Seguramente no entendía muchísimas cosas, pero lo único que entendía es que Dios estaba con él y que la mano de Dios estaba a su favor. Y eso seguramente generó en él una actitud de optimismo. O sea, no importa, estoy en esa situación, sí, estoy aquí en la cárcel, pero yo sé que Dios está conmigo. Y eso lo llenaba de fe. Y escúcheme, es algo que nosotros no podemos perder. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, mantengamos ese optimismo. A pesar de las circunstancias que nos agobian, a pesar de los momentos que uno dice, no, es que yo no sé qué hacer, la verdad yo quiero como salir corriendo, yo quiero como olvidarme de todo. Fíjese que eso no pasó con este hombre. Este hombre se mantuvo ahí, controlado, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Noten que no permitió que las circunstancias lo controlaran a él, sino que él controló las circunstancias. Él dijo, ok, Dios me trajo acá, bueno, voy a ser el mejor aquí en la cárcel y voy a hacer lo que corresponde hacer. Pero noten que nunca él tuvo desaliento, él nunca tuvo desilusión, como muchas veces nos pasan a muchos de los que estamos aquí, que frente al problema, frente a la crisis, entonces no, es que eso, entre más busca uno de Dios, eso como que no funciona, eso yo como que no me vuelvo a conectar, eso yo como que no vuelvo a madrugar, eso como que yo más bien me dedico a otras cosas y dedico ese tiempo más bien como a preparar, como a hacer el oficio más bien más temprano en lugar de buscar las cosas de Dios, porque yo no veo resultados y una cantidad de cosas. Este hombre no, en ningún momento se desalentó, en ningún momento se desilusionó, al contrario dijo, Señor, no importa, yo estoy optimista, bueno, estoy aquí por algo, entonces vamos a organizar esta cárcel y vamos a organizar esto y vamos a organizar lo otro. Escúcheme, una de las armas más letales que el enemigo tiene contra nosotros se llama el desaliento, se llama la desilusión. El momento que el enemigo logra que nosotros nos desalentemos, que comencemos a dudar de Dios, que comencemos a pensar como que Dios no está con nosotros, como que Dios no me tiene en cuenta, como que esto, como que Dios me olvidó, como que yo estoy sola, y comienzas a tener un vocabulario que no es el correcto, y comienzas a hablar, no, es que esto se acabó, no, es que esto está peor, no, es que yo cada vez me va mal, y comienzas a tener un lenguaje que no es el correcto, y hay desaliento en tu vida, y comienza el pesimismo, comienza el negativismo en tu vida, y te olvidas que el Dios Todopoderoso tiene el control de las cosas. Ahí comienza el caos. Ahí comienza el declive para tu vida. Por eso, mis amados, mantengámonos ahí firmes. Por eso la Escritura dice que esa disciplina, me gusta lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, y permítame, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. O sea, ¿quién va a estar feliz cuando está pasando momentos difíciles? Nadie, para ninguno. Sigue diciendo, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, en medio de esa prueba dices, sí, y la voy a soportar, y Dios ayúdeme, dame fuerzas, voy a soportar eso, porque al final el fruto va a ser bueno. Así que mantengámonos firmes, mis amados. Mantengámonos firmes y no permitas que el enemigo te compre. Porque eso es lo que hace el enemigo. Vamos a ver. Y entonces dice, yo apuesto y yo aseguro que esta persona va a renegar. Esta persona va a desistir. Esa persona se va a desanimar. Y entonces pone un precio. Y entonces el enemigo dice, si le dije, gané esto. No permitas que el enemigo ponga precio. Seguramente puso precio. Y yo apuesto que este hombre va a caer. Yo apuesto que va a ser tentado y va a caer. Y resulta que no. Vamos a llevarlo a la cárcel. Y yo apuesto que allá en la cárcel este hombre va a renegar. Y no, iba bien. Por más que Satanás quiso ponerle precio a José, nunca lo pudo comprar. Wow, eso es tremendo, mis amados. Y no solamente con José, porque uno ve la historia, por ejemplo, de Job, y también le puso precio y no lo pudo comprar. Uno ve en Pablo, también le puso precio y no lo pudo comprar. Se mantuvieron en integridad, firmes. No nos dejemos arrastrar. Algunos dicen, no, yo he aguantado mucho, pero es que en esta sí no puedo aguantar. No, entiende que cuando tú estás siendo tentado, el enemigo está poniendo un precio. Y el enemigo se va a dar cuenta que lo voy a comprar. Entonces si nosotros cedemos a la tentación y caemos en el pecado, el enemigo dice, así lo compré. Yo sabía que lo podía comprar. Al contrario, mis amados, que cuando venga la tentación, que cuando vengan esas luchas, que cuando estemos impulsados a contestar de cierta manera, que cuando estemos impulsados a irarnos y a hablar una cantidad de cosas o a hacer lo que no es correcto, ahí entendamos que el enemigo está diciendo, lo voy a comprar. Te vas a dar cuenta que aquí cae.
y ¡pum! Muchas veces contestamos como debemos contestar, nos airamos. Entonces el enemigo dice, yo sabía que lo iba a comprar. Al contrario, mis amados, mantengámonos firmes. Por eso, como dice la Escritura, para terminar así como comenzamos, Romanos 8:28, recordemos siempre, por favor, quiero terminar con esta Escritura que dice aquí, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto que estás pasando, tranquilo. Dios está contigo. Si es que tú estás con Él. Apégate a Dios. No sigas manejando las cosas a tu manera. Al contrario, dile, Señor, perdóname porque no te he buscado como debiese buscarte. Perdóname, Señor, porque mi vida es como extraña. Cuando más te debo buscar, me he apartado de ti. Cuando hay crisis, cuando hay dificultad, en lugar de estar más apegado a ti, entonces me he desprendido, me he desconectado de las cosas tuyas. Señor, perdóname. Inclina tu rostro. Oremos por un momento al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy estamos entendiendo, Señor, que cuando tú estás en el asunto, tú dispones todas las cosas para nuestro bien. Gracias, Señor, aún por estos momentos difíciles que podamos estar atravesando, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas, que tú no nos has dejado. Al contrario, tenemos que decir, Señor, gracias porque eres tú quien nos has dado la fuerza, eres tú quien nos has ayudado, Dios. No permita, Señor, que nos desilusionemos, no permita, Señor, que desistamos, que nos desanimemos. Y menos, Señor, que nosotros reneguemos frente a circunstancias, frente a momentos difíciles. Muchos de ellos tú los permites, Señor, para pulir nuestro carácter, para pulir nuestra vida, Señor. Para que nosotros podamos ser conscientes que aún necesitamos hacer cambios en algunas áreas. Gracias, Señor, porque sabemos que así como tú estuviste con José y aún en esos momentos tan duros y tan difíciles, inentendibles, Señor, posiblemente, pero sabemos, Dios, que tú tenías un propósito. Y mañana veremos, Dios, cómo aún desde esa cárcel, tú un día, Señor, este hombre estaba en la cárcel, pero otro día estaba sentado en palacio. Porque ese es el Dios que cambia las circunstancias. Ese es el Dios que puede dar un vuelco total a la conmovisión de nuestra vida. Por eso queremos estar aferrados a ti, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas. Un Dios que absolutamente nada lo coge, Señor, desprevenido. Un Dios que nos ha guardado y que ha colocado como una valla de protección para cuidar a sus hijos. Queremos ser parte de ese remanente, de ese grupo, que tenemos la certeza y la seguridad que estamos guardados y cuidados por el Dios Todopoderoso. Entregamos hoy nuestra familia, entregamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos de esa protección para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados y amadas del Señor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes, que esta palabra haya hecho sentido en tu vida y que podamos tener una vida mucho más aplomada, más sólida, más consistente en las cosas de Dios. Que no fluctuemos, que no busquemos a Dios solamente cuando tengamos necesidad, sino que en todo momento estemos ahí tomados de la mano de Dios, apegados a Él, porque Él siempre está dispuesto, siempre está disponible y siempre es fiel y Él nunca falla. Así que Dios te bendiga en este día, Dios bendiga a tu familia y que el Dios Todopoderoso esté contigo. Muchísimas bendiciones en este día.